Bien, pues como había dicho, estamos para ver los ficheros aleatorios, ¿vale? Que son un caso un poquito especial de ficheros binarios, porque podemos acceder a cualquier posición. En este caso continuamos en el paquete en el que estamos y pues vamos a crear otro nuevo, botón derecho, new Java class, ¿vale? Y como habíamos hecho con los otros, pues fichero al de aleatorio, por ejemplo, ¿vale? Como siempre, puedes poner el nombre que quieras. En este caso, la única variable que necesitan son un caso especial de ficheros, ¿vale? La única variable que vamos a necesitar en este fichero es lo que se denomina field. Voy a mirar porque siempre se me olvida. Como ya tenía hecho yo para hacer las pruebas antes de hacer el vídeo, ¿vale? Siempre vamos a ir haciendo poco a poco. Es una variable que se llama random access file. Pues private random access file. Se escribe así exactamente, con dos S, y la llamamos file. Como ves, esta no necesita definir un buffer, porque la propia clase random access file ya actúa como utilizando un buffer intermedio, ¿vale? Por tanto, no lo tenemos que hacer. Como en el resto no nos hacemos nuestros constructores, no hace falta, porque vamos a tener el método public void abrir, en el cual en este caso únicamente tendremos que inicializar new random access file, ¿vale? Y recordad que a esto pues le tendrá que entrar una URL, inicializar, y la URL le entrará aquí, ¿vale? Que error nos dice, algo que he escrito mal, random access file, random, a ver que he escrito mal, vale, porque al constructor este además le podemos decir que lo abra ya o en modo lectura o en modo escritura o lo que queramos, ¿vale? Por tanto, no solamente le voy a decir qué URL quiero que me abra, sino que le voy a decir que me escriba en modo lectura y escritura directamente, si no tengo que hacer dos distintos, ¿vale? Y ya tenemos nuestro método para abrir un tipo de un fichero de este tipo. Haremos lo propio con el cerrar, ¿vale? Recuerda que antes de cerrar pues tendremos que comprobar si se había podido abrir con el if file, si no es nulo pues lo podremos cerrar. File.close, ahí, y esto también nos dará una excepción que lanzamos, ¿vale? Este método tiene una particularidad, ¿vale? Y es que necesitamos saber el tamaño del objeto al que queremos acceder. ¿Por qué? Porque si yo tengo en fila un montón de objetos, ¿vale? Yo tengo en mi archivo un montón de registros, ¿vale? Y quiero acceder a una posición, tengo que saber cuánto ocupan para cuando yo diga acceder a la posición 5, saber cuánto espacio, cuánto tamaño me tengo que saltar, ¿vale? Para llegar a esa posición. Entonces nos exige que todo lo que metamos en este archivo tenga el mismo tamaño. Por si cada registro tuviera un tamaño distinto, pues acceder a la posición 5, pues ahora te tienes que saltar
este registro que tiene tamaño X, este registro tiene tamaño Y, entonces sería muy difícil ya. Entonces nos exige que tengan el mismo tamaño. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Bueno, pues si yo me voy a persona, ¿vale? Voy a tener persona, que es el objeto que queremos guardar, voy a tener que saber cuánto ocupa realmente una persona, ¿vale? O ese registro para poder decírselo a mi fichero. Entonces, voy a crear una constante final static para que sea visible desde luego nuestra clase fichero, ¿vale? Que va a ser un entero y que le vamos a llamar div. ¿Cuánto va a valer esto? Bueno, pues Java siempre usa los caracteres Unicode y tienen un tamaño fijo. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que mi nombre, ¿vale? Al ser un string, si yo por ejemplo quiero que mi nombre tenga 32 caracteres, ¿vale? 32 caracteres como mucho, le puedo meter hasta 32 letras, más un entero, ¿vale? Que va a ser mi edad, más, por ejemplo, otros 32 caracteres para el nombre de mi mascota, van a ser, cada carácter ocupa 2 bytes, por tanto, mi nombre puede llegar a ocupar hasta 64 bytes, más el entero, que ocupa 4 bytes, ¿vale? Más otros 64 del nombre de mi mascota, son 120, 128, 132, ¿no? Esto suma 132. Pues mi registro va a tener una dimensión siempre de 132. Aunque yo no rellene el nombre entero, ¿vale? Ni de la mascota ni de la persona, le voy a decir que me lo vaya rellenando con espacios hasta 32, esos nombres, y así me aseguro de que siempre va a ocupar 132. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a modificar una cosa de persona, y es que si ahora me puede poner espacios en el nombre, ¿vale? Cuando yo quiera mostrarlo, bueno, eso lo hacemos. Vamos a verlo. De momento dejamos así. Y vamos por fichero aleatorio, abrir, cerrar. Pues ahora vamos a escribir. Para poder escribir en mi fichero, ¿vale? Vamos a necesitar dos métodos, por el siguiente motivo, ¿vale? Ahora vamos a poner poco a poco, ¿vale? Y te voy explicando por qué. Estoy viendo cómo era el método para recordar exactamente, ¿vale? Para no liarme. Bien, vamos a hacer primero escribir al que le entre una persona. Hacemos public void, porque no va a devolver nada, escribir. Y a este método le entra una persona. Es decir, que vamos a escribir los datos de esta persona en el fichero. ¿Cómo vamos a escribir? Bien, pues vamos a escribir en el fichero mediante un método nuevo, ¿vale? Que ahora me definiré, que llamaré escribir campo, escribir campo, ¿vale? El método writeInt, que es escribir un entero, y luego escribir otra vez un nuevo campo. Y ahora vamos a ver por qué usamos esos dos métodos distintos, ¿vale? Entonces, con nuestro fichero, ¿vale? Vamos a llamar a escribir campo, que es un método que vamos a escribir nosotros, al cual le va a entrar de nuestra persona su nombre, ¿vale? Y el tamaño, que si te acuerdas, era 32 caracteres, ¿vale? Esto lo tendremos que hacer con los strings, porque los strings
son los únicos en los que si yo meto un nombre le tendré que decir cuánto va a ocupar el nombre. Si yo el nombre en vez de 32 como máximo quiero que sea de menos caracteres, pues le pondré menos, o si quiero que sea de más, pues le pondré más, ¿vale? Esto no pasa con los enteros, que los enteros siempre van a tener el mismo tamaño, ¿vale? Entonces, en este caso sí que podemos llamar a nuestro file, ¿vale? Escribir un entero, write int, ¿vale? ¿Qué entero vamos a meter? Pues vamos a persona y que nos devuelva su edad, ¿vale? En este caso ya tendríamos escrito de ese modo, no haría falta llamar a otro método especial para escribir. Nos va a suceder lo mismo con el nombre de la mascota, ¿vale? Que como es un string que no sabemos que el tamaño, que se lo tenemos que dar nosotros, pues le tendremos que meter primero el nombre de la mascota y luego decirle que sea de 32 bytes. Entonces, ese método lo tendremos que definir antes, que es escribir campo. Será privado porque nadie podrá llamarlo desde fuera, sino que es para utilización de nuestro método escribir, ¿vale? Y llamaremos strip. ¿Qué nos va a devolver? Pues nos devolverá, no nos devolverá nada, ¿vale? Y le tendremos que meter el string y la dimensión que ya hemos dicho que era 32. Entonces, void escribir campo y entrará nuestro string, que será campo, más un entero que será la dimensión que queramos darle a ese string, ¿vale? Necesitaremos una variable auxiliar que será un string de caracteres que llamaremos, vamos a llamar campo, a ver cómo lo he llamado yo, escribir, vale, no, para escribir necesitamos el string builder, vale, damos algo de tipo string, builder, que le vamos a llamar string builder y hacemos un new string builder con el constructor por defecto, ¿vale? Un string builder, recuerdo que es como un string un poco mejorado, ¿vale? Lo único que le voy a hacer, ¿vale?, es decir que si mi variable campo no es nula y realmente estoy metiendo algo, ¿vale?, pues que me lo incluya. ¿Cómo? Mediante el método que tiene, que es el append. Esto lo único que va a hacer es mi campo, que es un string, lo va a meter en el string builder, ¿vale? Es como transformarlo en string builder, y eso me sirve ahora, ¿vale?, para hacer lo siguiente, que sería decirle que le cambie el tamaño al tamaño que yo quería que tuviese, ¿vale?, que eran 32, ¿verdad? Entonces mi SB ahora, su longitud, el método se llama setLength, porque le vamos a cambiar, claro, .setLength, le cambiamos la dimensión. Entonces ahora, aunque mi campo se llame Siam, por ejemplo, que son 5 letras, realmente va a ser Siam y un montón de espacios hasta que llegue a 32, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer después? Pues en ese fichero escribiremos ese carácter, ¿vale? Recuerda que abajo en escribir hemos llamado file write entero, pues aquí lo que tenemos que hacer es
algo igual con file, pero en lugar de write entero, pues write char. ¿Qué caracteres vamos a escribir? Pues los que había en el string buffer, ¿vale? Que lo transformamos a string, y de este modo se nos escribirá. Esto lanzará una excepción, ¿vale? Y esta a su vez lanzará esta excepción. De este modo tendríamos escribir, ¿vale? Con esto hemos conseguido que el tamaño de una persona sea exacto, ¿vale? Va a ser 132 exacto, porque son este nombre más espacios va a ocupar 32, este entero que siempre va a ocupar 4 y este otro nombre que siempre va a ocupar 32. Pero vale, ahora hemos hecho escribir, que escribiría directamente donde esté el puntero. Pero si yo quiero acceder a una posición, ¿vale? Me tendré que hacer otro método que sea escribir, al que le entre una persona y le entre también una posición, ¿vale? Pues debajo de este me haré un public void escribir. Lo que vamos a hacer es sobrecargar el método, es decir, se va a llamar igual, y la única diferencia que va a tener es que en vez de entrarle solo una persona, ¿vale? Persona, le va a entrar también una posición. ¿Qué tenemos que hacer para escribir en esa posición? Bueno, pues en el fichero tiene el método seek, igual que en Pascal, que nos va a decir a qué posición queremos llevarle. La posición va a ser posición -1, porque si por ejemplo yo quiero acceder a mi primer registro, ¿vale? El primer registro está, el puntero tiene que estar en la posición 0. Por lo tanto, si la posición de registro es la 1, la posición del puntero será la 0. Si quiero acceder al 2, el puntero tendrá que estar en la posición 1 para leerlo o escribirlo, ¿vale? Después, ¿con qué tamaño quiero que se posicione? Pues ahí tenemos nosotros nuestra variable que hayamos definido antes, persona_dim, ¿vale? Nuestra constante que nos decía cuánto ocupaba una persona en sí, ¿vale? Y está. Esto nos devuelve una excepción, ¿vale? Y una vez que tenemos posicionado el puntero en la posición que nosotros queríamos, pues escribimos. ¿Cómo escribimos? Pues con el método que ya nos habíamos hecho. File no, era this, que es el archivo que nos entra, punto escribir, escribimos la persona, ¿vale? Como ese método ya sí que le tenemos, en lugar de escribir en cualquier sitio o en la posición en la que esté, pues lo que primero nos hacemos es posicionar el puntero y luego ya escribimos. ¿Sí? Vale, esto sería solamente para escribir. Has visto que hemos hecho tres métodos: un auxiliar privado para que no vaya rellenando los strings, otro normal de escribir en cualquier sitio, ¿vale? Mediante las opciones de write_in, char, y otro escribir en una posición que nos hará uso de seek y otra vez del método escribir que ya habíamos definido. Ahora vamos a leer. Leer nos pasará lo mismo. ¿Qué nos sucederá? Que necesitaremos un método auxiliar, ¿vale? Que nos diga cuántos caracteres tiene ese string para poder leer, ¿vale? Y ahora veremos qué otras cosas suceden. Y del mismo modo tendremos un método leer normal, ¿vale? Y un método leer con la posición. Entonces vamos a empezar con el método leer. Public, este método leer no nos va a devolver nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque le vamos a meter una persona, y recuerda que todos los cambios que hagamos sobre persona, como es un objeto, está por referencia, se van a cambiar, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues
meter en persona, ¿vale? Cambiarle sus valores, ¿vale? Si lo que quiero es leer algo del fichero, pues bueno, pues voy a coger un dato del fichero y se lo voy a meter en ese nombre mediante el subset, mediante su método set a persona. ¿Cómo? Pues lo primero que tendré que cambiar será persona.set nombre, ¿vale? ¿Cómo voy a acceder a eso? Pues mediante mi dis, mi fichero, ¿vale? Me voy a crear un método que sea leer campo, ¿vale? Al cual le va a entrar, ¿qué le va a entrar? A leer campo le va a entrar la dimensión de lo que tiene que leer, del string que tiene que leer. Como el nombre ocupaba 32, ¿vale? Pues 32. Después tendrás persona.set edad, ¿vale? ¿Qué me tendrá que leer? Pues del fichero file tiene el método readInt que me leerá un entero y ya está. Y por último persona.set mascota, que le pasará lo mismo que al nombre, que en nuestro dis tendremos que llamar a leer campo de un espacio de 32, ¿vale? El método leer campo todavía no existe, con lo cual no lo creamos, que será un método privado que no nos devuelve nada, se llama leer campo, ¿vale? ¿Y qué le va a entrar a leer campo? Bueno, si nos va a devolver el string, claro, pues nos tiene que devolver el string en el que queremos cambiar el nombre o la mascota, y le va a entrar la dimensión, ¿vale? Por tanto, leer campo, si nos va a devolver un string, le entra una dimensión, y ahora sí, nos creamos nuestra variable char que se llame campo, que va a ser igual a un new char de la dimensión que le hemos pasado, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues un for hasta dimensión que nos vaya leyendo carácter a carácter del fichero, ¿vale? ¿Cómo? Pues un for desde i igual a 0 a i menor que dimensión, incrementando, ¿vale? Que lo que vaya haciendo sea en esa posición de i, lo que nos vas a meter es leer del fichero un carácter readchar que está aquí, ¿vale? Estamos leyendo carácter a carácter del fichero y nos va a meter hasta que cuente 32, que es la dimensión. Y por último, lo que tendremos que hacer es que cada vez que metemos algo en un fichero, ¿vale? El string, para decir que el string se ha acabado, siempre nos mete el carácter /0, ¿vale? Eso es como la posición final de un string. Entonces lo que tendremos que hacer será, ¿qué voy a devolver? Return, ¿vale? Un string, podría crearme la variable, pero lo voy a hacer directamente. Voy a hacer un new string que tenga campo, ¿vale? La variable campo, que era un char, un string de char, ¿vale? La convierto a string, y lo que voy a hacer antes de convertirle es que voy a hacer voy a reemplazar, ¿vale? Entre comillas simples, donde aparecía un /0, directamente voy a poner un espacio, ¿vale? Y vamos a acabar. Esto me puede devolver
una excepción, la lanzamos, ¿vale? Y todo esto devolverá también una excepción, la lanzamos. ¿Qué me dice? Que espera punto y coma o final. A ver, algún sitio que he borrado sin querer o no he comido algo. A ver, miramos dimensión, bien, char. Vale, seguramente me lo dé porque no haya terminado de guardar. ¿No? Sigue dando. Y menor que dimensión. No sé por qué está dando este error ahora. Vale, que le he llamado char y este era campo, no char. Char era el tipo, campo es la variable. Ahora sí. ¿Vale? En la posición de campo y meteremos carácter a carácter lo que vaya leyendo hasta 32. ¿Vale? Y reemplazaremos el último carácter, que será el /0, por un espacio. Vale, ya tenemos leer campo, leer normal. Bueno, ahí hemos tenido un pequeño error, ¿vale? Y es que en escribir campo le habíamos dicho que le añadíamos SB al SB y no le añadimos el SB, sino que añadimos el campo. Por eso no se nos había escrito el nombre. Si ahora volvemos otra vez a lo mismo, ¿vale? Hemos escrito persona 1, persona 2, decimos en qué posición, leemos de la posición 2, ¿vale? En persona aux y mostramos persona aux, cerramos, ¿vale? Cuando yo ejecuto, vamos a decirle un 1 al texto, ¿vale? Ahora me escribe de Julio, me deja espacio hasta 32 y el nombre de la mascota y también me deja un espacio hasta 32. ¿Ves? Justo ahí para cursor 32. Si no queremos que nos muestre los espacios, es tan sencillo como ir a persona, ¿vale? Y en el toString, decirle nombre, me vas a reemplazar siempre que aparezca un espacio, pues no me vas a poner nada, no me vas a dejar ni espacio. Y en mascota, pues me vas a hacer lo mismo. Siempre que haya un espacio en su nombre, pues me vas a dejar lo mismo. Esto en el método persona, en la clase persona. Si ahora vuelvo a ejecutar, en file, le metemos el número, ¿vale? Ahora me aparece igual que me aparecían en los archivos binarios, ¿vale? Julio 29. No. Resulta que me compro una mascota y le quiero cambiar el nombre, ¿vale? Y solo me la he comprado yo. Para no tener que leer otra vez Siam, ¿vale? Para eso nos sirve posicionarnos en esa posición. Bueno, pues imagínate, yo leo persona aux, ¿vale? Y bueno, pues la leo. Te voy a cambiar persona.set mascota, ¿vale? Y la voy a llamar Toy, ¿vale? Y ahora otra vez, pues tendré que volverte a escribir en el archivo, el nuevo. En lugar de tener que ir escribiendo en todos, pues diremos fetch al punto escribir con la posición. ¿Qué vamos a escribir? Pues pers aux, ¿vale? En la posición 2, que es la de Julio, ¿no? Escribir, que nos dice el punto y coma, ¿vale?
No vamos a cerrar de momento el archivo, ¿vale? Me voy a crear un per aus2 para ver que realmente está haciendo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eso, que es de tipo persona, ¿vale? Todavía no he cerrado el archivo, con lo cual puedo leer. Le voy a decir, léeme del fichero aleatorio, me lo metes en per aus2, lo que haya en la posición 2, punto y coma, ¿vale? Per aus2, que me dice, vale, que no ha sido inicializada. Inicializamos, no, ¿vale? Y ahora me vas a mostrar por pantalla per aus2, ¿vale? Con lo cual yo voy a lanzar el programa, me va a pedir el número y me va a dar un error. Null pointer extension al leer, ¿por qué persona per aus2 null pointer extension? Vale, ya sé por qué. Es, claro, la inicialización de persona no es a null, sino con el constructor por defecto persona, ¿vale? Me va a decir que no existe ni persona, vale, no existe ese constructor por defecto porque había hecho yo otro, ¿vale? Yo por ejemplo pues le voy a decir que tengo un nombre vacío, cero, mi nombre de mascota vacío, ¿vale? Inicializado vacío, pero ahora me tiene que leer en aus2 de que está la posición 2, ¿vale? Por ejemplo, cierro fichero si quiero incluso, después muestro qué valor tenía, y ahora sí, cuando yo hago un run,